La cabaña del silencio. La luna de miel que nunca debió ocurrir. Cuando Ernesto y Leticia se casaron en Guadalajara, pensaron que nada podría arruinar el momento más feliz de sus vidas. Habían pasado meses organizando la boda, ahorrando dinero y planeando una luna de miel sencilla pero especial. No buscaban playas de lujo ni hoteles costosos. Querían algo tranquilo, algo romántico, algo donde pudieran estar solos. Por eso eligieron Mazamitla. Los bosques, la neblina, las montañas y las famosas cabañas de madera parecían el escenario perfecto para comenzar una nueva vida juntos. Lo que no sabían era que aquella decisión terminaría convirtiéndose en la peor experiencia de sus vidas y en algo que ninguno de los dos ha podido explicar hasta el día de hoy. Era un viernes de noviembre cuando llegaron. La carretera estaba cubierta por una ligera neblina y el aire frío de la sierra hacía que todo pareciera sacado de una postal. La cabaña que habían rentado por Airbnb estaba a unos 15 minutos del centro de Mazamitla. Era hermosa, construida completamente de madera, con chimenea, un pequeño balcón y rodeada por enormes pinos. Las fotografías del anuncio parecían idénticas a la realidad, incluso mejores. El anfitrión les había dejado las llaves en una caja de seguridad y nunca tuvieron contacto directo con él. Al entrar, Leticia quedó fascinada. «Está perfecta», dijo sonriendo. Ernesto la abrazó. «Aquí vamos a comenzar nuestra nueva vida». Ninguno imaginaba lo equivocada que estaba esa frase. La primera noche transcurrió sin problemas. Cenaron en un restaurante del pueblo. Caminaron por las calles iluminadas. Compraron café caliente. Y regresaron a la cabaña cerca de las 11. La temperatura había bajado considerablemente. Encendieron la chimenea y se acomodaron frente al fuego. Afuera solo podía escucharse el viento entre los árboles. Era un silencio absoluto, hasta que escucharon el primer golpe. Toc, toc, toc. Los dos levantaron la mirada. El sonido parecía provenir de una ventana lateral. Ernesto se puso de pie. ¿Escuchaste? Sí. Se acercó lentamente. Miró hacia afuera. Nada. Solo oscuridad. Regresó al sofá. Probablemente una rama. Pero apenas terminó la frase. Toc, toc, toc. Esta vez provenía de otra ventana. Más cerca. Más fuerte. Como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Ernesto volvió a revisar. No había nadie. Y tampoco había árboles lo suficientemente cerca para golpear el cristal. Aquello le pareció extraño, pero decidió ignorarlo. A las 2 de la madrugada ocurrió algo peor. Leticia despertó sobresaltada. Escuchó pasos, lentos, crujiendo sobre la madera. Pensó que Ernesto había bajado al baño, pero él seguía dormido a su lado. Entonces volvió a escucharlos. Cruj, cruj, cruj. Pasos, justo debajo de la habitación. Alguien caminaba en la sala. Su corazón comenzó a acelerarse. Despertó a Ernesto. «Hay alguien abajo». Ernesto escuchó en silencio, y también los oyó. Los dos permanecieron inmóviles. Los pasos continuaron durante varios segundos. Luego se detuvieron, y el silencio regresó. Tomó una linterna. Bajó las escaleras. Revisó cada rincón. Nada. La puerta estaba cerrada. Las ventanas aseguradas. No había forma de que alguien hubiera entrado. La mañana siguiente, intentaron convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez la madera se expandía con el frío. Quizá eran animales. Quizá el cansancio. Pasaron el día recorriendo Mazamitla, tomándose fotografías, visitando los miradores, y por momentos olvidaron completamente lo sucedido, hasta que regresaron al anochecer. La neblina cubría el bosque, tan espesa que apenas podían ver unos metros delante de ellos. Cuando estacionaron el automóvil, Leticia sintió algo extraño, como si alguien los estuviera observando.
Miró hacia los árboles y creyó ver una figura, una silueta inmóvil, alta, delgada, entre la niebla. Parpadeó y desapareció. No dijo nada para no preocupar a Ernesto, pero el miedo ya comenzaba a instalarse en su interior. Aquella segunda noche fue cuando todo cambió. Poco después de la medianoche, escucharon algo en el techo. No eran ramas, no era lluvia, eran pasos, pasos pesados, lentos, como si alguien caminara encima de la cabaña. Cruz, cruz, cruz. Ernesto tomó una lámpara y salió. Rodeó la construcción. No encontró ninguna escalera, ninguna forma sencilla de subir al techo. Y aún así, los pasos continuaban. Sobre su cabeza, moviéndose lentamente. Cuando regresó al interior, los sonidos cesaron. De golpe, como si aquello hubiera sabido que él estaba afuera. A las 3 de la mañana ocurrió lo imposible. La televisión se encendió sola. La pantalla mostró únicamente estática. Un ruido ensordecedor inundó la habitación. Leticia gritó. Ernesto desconectó el aparato. La pantalla se apagó. Pero entonces escucharon una voz, muy débil, proveniente de alguna parte de la casa. Una voz femenina, susurrando. No podían distinguir las palabras, solo el tono, triste, doloroso, como si estuviera llorando. Ninguno pudo volver a dormir. Esperaron el amanecer sentados frente a la chimenea, y apenas salió el sol, decidieron abandonar la cabaña. Pero algo los hizo dudar. El costo, el viaje, la idea de perder los días ya pagados. Convencieron a sí mismos de que estaban exagerando. Fue un error. La tercera noche comenzó con una tormenta. El viento golpeaba las ventanas. Los árboles se agitaban violentamente, y la oscuridad parecía más profunda que nunca. Cerca de la 1 de la mañana, escucharon un golpe brutal en la puerta principal. ¡Bang! Los dos se levantaron. Otro golpe. ¡Bang! Y otro más, como si alguien intentara derribarla. Ernesto tomó un cuchillo de cocina. Se acercó lentamente. Miró por la ventana. No había nadie. Sin embargo, los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta que de pronto cesaron. Y entonces apareció la figura, del otro lado del cristal. Una mujer, inmóvil, con un vestido blanco, cabello largo cubriéndole el rostro. Leticia soltó un grito. Ernesto retrocedió, parpadeó, y la figura desapareció. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. El resto de la noche se convirtió en una pesadilla. Las luces comenzaron a encenderse y apagarse. Las puertas se abrían solas. Los cuadros colgados en la pared caían sin motivo, y los susurros aumentaban. Ahora podían entender algunas palabras. Salgan, váyanse, no se queden. Al amanecer, empacaron sus cosas. No querían permanecer un minuto más. Subieron las maletas al automóvil. Encendieron el motor y abandonaron la propiedad. Pero antes de salir del camino de terracería, Leticia volteó hacia la cabaña y vio algo que jamás olvidará. En el balcón del segundo piso, había varias personas observándolos, silenciosas, inmóviles, sombras oscuras, una junto a otra, al menos 10, quizá más. Cuando Ernesto miró también, ya no había nadie. Creyeron que todo había terminado, pero estaban equivocados, porque aquella misma noche, ya instalados en un hotel del centro de Mazamitla, sucedió algo aterrador. El teléfono de Ernesto recibió una notificación. Era una fotografía, tomada aparentemente desde el interior de la cabaña. La imagen mostraba la habitación donde habían dormido, la cama, la ventana, la puerta, y 2 figuras oscuras de pie junto al colchón, observando. La fotografía no tenía remitente, no había número, no había información. Simplemente apareció. Intentaron contactar al anfitrión. Nunca respondió. Días después, Airbnb eliminó el anuncio.
como si jamás hubiera existido. Ernesto incluso regresó meses después con un amigo. Quería demostrar que todo había sido una coincidencia. Pero al llegar al lugar indicado, encontró únicamente bosque. No había cabaña. No había camino. No había construcción alguna. Era como si aquella propiedad jamás hubiera estado allí. Años después, Leticia todavía evita hablar del tema. Dice que algunas noches despierta escuchando pasos sobre el techo de su casa y que en ocasiones siente el aroma de madera húmeda y humo de chimenea. Aunque viva lejos de Mazamitla, Ernesto conserva la fotografía en un viejo disco duro. Nunca la muestra, nunca habla de ella, pero asegura que cada vez que la observa encuentra algo nuevo, una sombra diferente, un rostro más, una figura que antes no estaba ahí, como si aquello siguiera cambiando, como si siguiera vivo, como si algo hubiera regresado con ellos desde aquel bosque y estuviera esperando, pacientemente, a que vuelvan a la cabaña del silencio, la cabaña que convirtió una luna de miel en una pesadilla. Tu feumo.